El absolutismo fue un régimen político que caracterizó las monarquías europeas. Absolutismo proviene de la idea de que la autoridad del rey es absoluta y por lo tanto concentraba todas las funciones del poder, tanto en la guerra, las políticas internas, el orden social y la administración económica y financiera. Los absolutistas sostenían que la única fuente del poder legítimo era Dios y que el monarca ejercía la soberanía, así como su autoridad, en su nombre. Por esto el rey era considerado una figura sagrada y su mandato era divino. Con esto se logró que los habitantes del reino, así como sus súbditos, justificaran el control de él sobre sí mismos y terminaran acatando las decisiones del rey. La acumulación del poder del rey se justificó por la doctrina del francés Jacques Bossuet. Él expresaba que Dios establece a los reyes como ministros y reinan a través de ellos sobre los pueblos, y por eso el trono real no era de un hombre, sino el trono de Dios mismo. Así entonces el ser y el cuerpo del rey eran sagrados y atentar contra ellos era un sacrilegio. Entre las principales características del absolutismo se encuentra la concentración del poder. La autoridad real era absoluta y el monarca gobernaba sobre todo el reino. Instituciones y burocracia real. Para ejercer el gobierno, el rey disponía de instituciones y designaba funciones a los que imponía su autoridad. Ejércitos permanentes. El crecimiento de los ejércitos fue fundamental para la concentración del poder monárquico. Soberanía por el mandato divino. Para los defensores del absolutismo existía una única autoridad que era la de Dios. Antiguo régimen está dividido en grupos, los tres, como los nobles, el clero y los comunes. Y por último, el mercantilismo. Durante el auge del absolutismo europeo se difundió el mercantilismo. Como uno de sus principales pensadores, Jean Bodin. Bodin fue muy importante en el absolutismo. Fue un fundador de la ciencia política moderna, influencia en el pensamiento político. Bodin fue un defensor del absolutismo, pero su visión no era tan radical como la de los otros pensadores de su época. Reconocía la importancia de los límites al poder y buscaba legitimar el poder absoluto a través de un pacto social. El final del absolutismo va de la Revolución Francesa, derrocó al régimen absolutista del rey Luis XVI, con el objetivo de establecer un gobierno republicano con división de poderes e inspirado en los principios de la Ilustración. Este movimiento intelectual cuestionaba la noción de soberanía por mandato divino y sostenía que la soberanía residía en el pueblo. El proceso revolucionario francés alarmó a todas las monarquías europeas, que en pocos años se enfrentaron a la expansión territorial inicial de Napoleón Bonaparte, un general que tomó el poder en Francia. Las potencias europeas buscaron evitar nuevas revoluciones sociales y políticas. Sin embargo, la sociedad europea venía atravesando profundas transformaciones y los regímenes absolutistas no satisfacían las demandas de gran parte de la población. En consecuencia, en el siglo XIX hubo diferentes revoluciones liberales en contra de las monarquías. Si bien en algunos países la figura del rey se mantuvo, se establecieron sistemas políticos con división de poderes y nuevas ilustraciones. Además, las revoluciones liberales destruyeron las bases estamentales del antiguo régimen.